Hola a todos, mi nombre es Gina Paula Hernández Neiva, soy estudiante de Lenguas Extranjeras de la Universidad de Pamplona y hoy voy a grabar este video para el curso de Fundamentos Didácticos para la enseñanza del inglés como lengua extranjera en primaria. En este video vamos a hablar de 5 temas que hemos aprendido durante este curso. El primer tema son las competencias. Y es que cuando enseñamos inglés como lengua extranjera, a los docentes la competencia que más nos interesa desarrollar en nuestros estudiantes es la competencia comunicativa, ya que es la que les va a permitir comunicarse dentro de una comunidad de lengua inglesa. Pero para eso necesitamos que nuestros estudiantes dominen 3 competencias más: la competencia lingüística, la competencia pragmática y la competencia sociolingüística. La competencia lingüística hace referencia al conocimiento que tengan los estudiantes del código lingüístico y se divide en 2 competencias más, la competencia gramatical y la competencia textual. En la competencia gramatical, vamos a evidenciar que los estudiantes tengan ese conocimiento y ese dominio del uso del código lingüístico por medio de su vocabulario, de las reglas gramaticales y de deletreo que utilicen, los aspectos morfolingüísticos, los aspectos semánticos y la entonación. Y en la competencia textual lo que queremos lograr es que nuestros estudiantes sean capaces de combinar sus ideas y plasmarlas dentro de un texto con coherencia y cohesión, lo que tiene que ver con los aspectos sintácticos y semánticos. Bueno, ahora vamos a hablar de la competencia pragmática. La competencia pragmática, en esta parte lo que necesitamos es que nuestros estudiantes tengan conocimiento del uso del código lingüístico y que sean capaces de establecer una relación entre ellos mismos, la lengua y la sociedad. Y también se divide en 2 competencias más, la discursiva y la funcional. En la competencia discursiva buscamos que nuestros estudiantes sean capaces de crear oraciones secuenciales para que se puedan unir y se puedan plasmar dentro de un fragmento textual. Y en la competencia funcional lo que necesitamos es que nuestros estudiantes conozcan las formas lingüísticas y sus funciones y que puedan utilizarlas dentro de una situación comunicativa real. Y ahora, por último, vamos a hablar de la competencia sociolingüística, que tiene que ver mucho con la cultura. Entonces, en esta parte de cultura entran los hábitos, las normas de cortesía, las creencias y todos estos aspectos culturales, además que también tiene que ver con la variedad de dialectos y de acentos. Ahora vamos a hablar de las dimensiones. La primera dimensión, que es la cognitiva, tiene que ver con el desarrollo del intelecto, del pensamiento, de la atención, de la inteligencia por medio de la interacción entre el estudiante y el docente. En la dimensión corporal, tiene que ver con el desarrollo de la percepción, los movimientos, la motricidad, el equilibrio también. Y ahora vamos a hablar de la dimensión ética, y esta dimensión tiene que ver con la interiorización de reglas, la autonomía moral, la justicia, los valores, la distinción entre lo bueno y lo malo, la resolución de conflictos, entre otros aspectos. La dimensión estética se relaciona con el desarrollo de su ser sensible hacia los demás. Entonces, la capacidad que tengan de compartir sus sentimientos, sus emociones, pero también tiene que ver con la creatividad, la imaginación y, la libertad de expresión. Ahora, en la dimensión espiritual, en esa dimensión no tenemos que hablar precisamente de creencias religiosas o algo así. También podríamos hablar en esta parte de el desarrollo de la interioridad, la libertad, la conciencia, la dignidad y la reflexión. Y en la dimensión comunicativa, esta tiene que ver con el desarrollo del lenguaje, no solamente corporal, sino también oral, escrito, y además tiene que ver con la interacción y la socialización que tengan los estudiantes. Vamos a hablar de nuestro tercer tema, que son los términos. Y esos términos tienen que ver con la disciplina de nuestra clase. Entonces, el primer término que para mí funcionaría sería tener reglas claras, ¿sí? Entonces, decirle a los estudiantes qué es lo que deben hacer en clase, y si no lo hacen,
pues ya habrá una manera de lograr que ellos lo hagan, ¿sí? Una manera, eh, un método para que ellos hagan lo que queremos que hagan. La autoridad. Nunca podemos olvidar que nuestros estudiantes, o sea, sepan que la autoridad allí somos nosotros, ¿sí? Y que deben obedecer a lo que el docente les diga. Hay que definir roles, ¿sí? Por más que yo pueda escuchar a mis estudiantes, eh, debemos definir los roles. Ustedes son los estudiantes y yo soy el docente. Entonces yo les doy, por ejemplo, yo les doy la palabra para que ustedes hablen. No pueden hablar todos al mismo tiempo. Deben esperar a que yo les dé la palabra, ¿sí? El dinamismo pues tiene mucho que ver con la disciplina, porque si, bueno, yo soy de las personas que piensa que si un estudiante es indisciplinado es porque o tiene problemas serios, digamos, de concentración o así, o la clase le aburre. Entonces siempre es importante hacer clases que sean didácticas, que sean dinámicas, que pues que los niños jueguen y ni siquiera se den cuenta que al mismo tiempo están aprendiendo. La flexibilidad, bueno, en esta parte yo soy como más enfática porque mmm, los estudiantes a veces creen que porque definir los roles y yo soy el docente y ellos son los estudiantes, no me pueden hablar y no me pueden decir eh, lo que quieren hacer. Entonces, digamos que en este caso aplicaría, por ejemplo, eh, que los estudiantes me digan, ay, profe, a mí me gustaría aprender de esta manera, o es que mi método de enseñanza, de aprendizaje, mi método de aprendizaje es este, para mí es más fácil así. Entonces, tal vez sea imposible que los estudiantes aprendan cada uno a su manera, o sea, que el docente les enseñe a cada estudiante a su manera, pero sí puede como el docente organizarse y pues tener algunas ideas de cómo hacer que todos se sientan a gusto en la clase. En la parte de humanidad yo hablo más de cómo escuchar sus sentimientos. A veces los estudiantes son indisciplinados porque tienen problemas personales, problemas en casa, entonces siempre es como tratar de sentarse a hablar con el estudiante también sin olvidar los roles, ¿no? Eh, y pues intentar entender sus sentimientos, sus pensamientos eh, y escucharlos. Y la actitud positiva es como que siempre voy a llegar a mi clase con actitud positiva, no me voy a predisponer porque en este salón hay un chico que no le gusta mi clase, ¿sí? O por ejemplo, si tenemos algún problema con algún estudiante, algún problema grave de disciplina, nunca estar al nivel de mi estudiante. Si mi estudiante me falta el respeto, yo no puedo hacer lo mismo porque yo soy el docente. Entonces, tratar de tener siempre actitud positiva a pesar de que los estudiantes no estén como tan a gusto con nuestra clase o con lo que les enseñamos, ¿sí? Entonces, se trata de eso. Vamos a pasar a hablar de nuestro cuarto tema, que es el uso del tablero. Y este tema me gusta mucho porque es una manera de que los estudiantes estén atentos. Entonces, por ejemplo, la primera regla para un buen uso del tablero es la creatividad. Que los docentes utilicemos el tablero de forma diferente, no siempre el marcador negro y el tablero blanco y escribir y borrar inmediatamente, sino que pues tengamos creatividad, por ejemplo, poner un título interesante que a los estudiantes les llame la atención, que les haga pensar y cosas así. Los dibujos. Los dibujos son muy importantes porque nos ayudan como a resumir información. Entonces, por ejemplo, si yo les voy a hablar de los animales, pues genial que pueda, no tengo que ser una experta en dibujo, pero sería genial que yo pueda dibujarle los animales para que ellos sepan de qué tema vamos a hablar. Los colores, como decía antes, ahora los colores llaman demasiado la atención de los niños, entonces como que es muy aburrido usar el mismo marcador negro y la misma letra siempre, entonces sería bueno utilizar marcadores de muchos colores que les llamen la atención, utilizar también los recursos de esquemas, flechitas, nubecitas, círculos, de manera que podamos resumir la información para que sea más fácil pues de almacenar en la memoria de nuestros estudiantes. La letra grande para que los estudiantes no tengan que hacer mucho esfuerzo, además que hoy en día hay muchos niños y jóvenes que sufren
pues de algún problema de salud en la vista, entonces que no tengan que hacer mucho esfuerzo para lograr ver lo que el profesor está escribiendo y escribir aportes. En esta parte es más sobre los estudiantes, ¿sí? Como por ejemplo llegar y poner un título en el tablero que diga los animales, en inglés obviamente. Entonces yo les digo, bueno, hagamos una lluvia de ideas del tema del que vamos a hablar, que son los animales. ¿Ustedes conocen algún animal? Ah, entonces un niño me va a decir, sí, yo conozco el perro. Entonces yo lo apunto en el tablero porque es un aporte importante que me dio uno de mis estudiantes. Siempre escribir los aportes de mis estudiantes en el tablero. Entonces la otra niña me dijo, no, yo conozco, o yo sé del gato, o yo sé del búho, y así. Y vamos a hablar ahora de nuestro último tema, que son las flashcards. Entonces, ¿qué son las flashcards? Son esto que ustedes ven aquí. Son unas tarjetitas que contienen información, ¿sí? Pero la idea es que no, o sea, la información no esté totalmente escrita, que no contengan mucho texto, sino más bien gráficos, ideas, dibujitos, como en esta parte. ¿Por qué debo usarlas? Bueno, usarlas porque son divertidas, son didácticas, se pueden utilizar o se pueden realizar muchísimos juegos con las flashcards y como decía antes, los estudiantes van a aprender sin ni siquiera darse cuenta que están aprendiendo, sino van a pensar que están solamente jugando, pero igual van a estar reteniendo información. Los tipos, bueno, hay 3 tipos de flashcards, que son las hechas en casa, pues que las hace uno de manera manual, uno mismo hace los dibujitos, uno mismo escribe, uno mismo consigue todos sus materiales, marcadores, cartulinas, pomis, lo que uno quiera, y las hace en casa. Están también las flashcards virtuales, pues que también las hace uno, pero pues ya digamos con otros recursos, pues con recursos como, no sé, PowerPoint, incluso Paint o recursos así como en Internet. Y están las flashcards que se pueden descargar, eh, que hay algunas páginas que pues nos permiten descargarlas e imprimirlas. Y pues, ¿cómo las usamos? Bueno, se pueden usar dependiendo del tipo. eh, en juegos, para cualquier tema se pueden usar. Y pues, como les decía, se pueden ser físicas, las usamos en juegos y así, o pues virtuales, también se pueden usar en juegos, pero de manera virtual. Y bueno, esas son las formas de usarlas. Ahora vamos a hablar de una de las actividades. Como ya les decía, las flashcards se pueden usar en diferentes actividades y aquí tengo una idea para realizar con flashcards. Entonces la actividad se llama mímica y se trata de, bueno, voy a poner, digamos, se puede jugar en parejas, en equipos o con toda la clase. Podemos poner las flashcards en una bolsita o las podemos poner boca abajo en un escritorio y un estudiante escoge una tarjeta al azar. Este estudiante tendrá que explicar la palabra que le ha tocado, pues que obviamente también va a tener un dibujito, solamente usando gestos y haciendo mímicas, mientras que los demás estudiantes de la clase deben adivinar de qué se trata esta palabra, pero obviamente en inglés. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima oportunidad.